Congreso, que todos disfrutemos de las palabras sabias y poderosas con las que hoy nos van a deleitar célebres personas. Tengo que decir que estoy, con todo mi respeto, estoy sumamente orgullosa, llena, contenta, feliz porque tenemos un conferenciante que yo siempre había deseado tener con nosotros también, y es Baruch Hasson. Y una de las cosas que, como siempre, antes de empezar la conferencia, el himno de nuestra orden va a sonar, y quiero que sea dedicado plenamente a que nos escuchen y el Mesías venga pronto, y a la vez para que bendiga las palabras y este lugar, como ya ha hecho Daniel anteriormente. Dale, Enrique. ¿Ya? Feliz semana a todos. Es un placer y una alegría, profunda alegría del alma, encontrarnos mi esposa y yo entre ustedes y sentir con esta canción y con la que escuchamos el viernes por la noche, el himno que anima sus corazones, sentir bailar los cuerpos
y sobre todo el alma. Algo se pone en movimiento en cada uno de nosotros y espero que ese movimiento no se interrumpa durante el día y durante la vida. Hablando de movimiento, muchas veces consideramos la Kabbalah como algo estático, como algo que estuvo siempre allí, y no es así. La Kabbalah forma parte, está integrada, mejor dicho, por una revelación progresiva. Cada generación, cada época merece un plus de revelación. La nuestra, más cerca de los tiempos de la revelación última de la historia, que son los tiempos mesiánicos, merece un brote especial de ese manantial infinito e inagotable que es la sabiduría divina. Sabiduría divina que poco a poco se va revelando desde el Sinai hasta nuestros días, con un progreso, con un plus, repito. Cada generación nace habilitada para captarlos, sea por el progreso propio en el campo moral, en el campo del conocimiento científico, o bien porque las deficiencias de esa generación son tan grandes, las necesidades morales y de saber y de entender son tan grandes que Hashem las suple con un suplemento de revelación. Seguro que en nuestra generación coinciden ambas razones. Se han hecho grandes progresos en el campo científico, muchos en el campo moral, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y aquí en España particularmente después de la Guerra Civil. Mucho nos hemos pacificado, mucho hemos aprendido a pensar en los demás, mucho nos hemos sensibilizado al dolor de todas las víctimas, no solamente de las propias, pero también, por otra parte, se han revelado muchas deficiencias. A medida que ha crecido el poder del hombre, en nuestro orgullo hemos ido arrinconando primero la idea de Dios y luego estamos acabando en este momento combatiéndolo con un laicismo que creíamos ya pasado de moda. Una reminiscencia de una ilustración que nació en el siglo XVIII, una ilustración mal comprendida, que quiso negar la existencia de Dios, diciendo que la religiosidad era el opio de los pueblos, diciendo que era, en el mejor de los casos, un sustituto al hambre de saber y de querer entender el sentido de la vida que lleva cada hombre y cada mujer dentro de sí, y que la religión venía como un placebo para suplir esas deficiencias, mejor dicho, como una epidural para no hacer sentir el dolor de lo que nos falta. Nada de eso ha sido cierto. La prueba es que estamos aquí reunidos. La idea de Dios vive. Dios no ha muerto como quería Nietzsche. Está más vivo que nunca en el corazón de las personas. Es verdad que la religiosidad se manifiesta de manera muy distinta, a veces de manera muy estructurada, con lo cual hasta deja de ser humana y se transforma en un centro de poder. Pero muchas veces, como es el caso entre ustedes, se manifiesta desde el interior. Y ese interior responde a una vocación en el sentido etimológico, a una llamada. Decíamos el viernes por la noche que nadie estaba allí en esa reunión si no había sido previamente invitado, no por Rosana, sino por Dios mismo. Es Dios quien nos mueve, es Dios quien nos dice: levántate temprano un domingo por la mañana y ven a escuchar, ven a aprender, ven a crecer. A eso es lo que quisiera contribuir, a combatir esa idea falsa de los falsos dioses que venden unos y combaten otros, y a abrir con esta experiencia de revelación progresiva de la Kabbalah un nuevo camino, trillado ya por los antepasados, pero hacia senderos y en direcciones desconocidas por ellos, puesto que no tenían el privilegio de vivir en nuestra generación, repito, con su plus y sus minus. Antes de hablar de la Kabbalah en la escuela de Safed, quisiera recordar brevemente algunos conceptos básicos que nos permitirán avanzar más rápidamente. De paso, quizá a ustedes les sirva
de recordatorio para volver a situarnos en ese campo de la revelación progresiva y ver que lo que ustedes están aprendiendo, repito, no estuvo siempre allí, sino que ustedes forman parte de los receptáculos de esa revelación progresiva. Kabbalah significa recepción o tradición recibida. Originalmente, este término abarcaba toda la ley oral, Mishnah y Talmud, para diferenciarla de la ley escrita, contenida en la Biblia hebrea o Tanaj. Pero con el correr del tiempo, se ha usado el término Kabbalah casi exclusivamente para designar la tradición mística, y se ha traducido al castellano por la palabra Kabbalah, que no tiene nada que ver con hacer cábalas, porque es un conocimiento muy exacto, casi matemático. La Kabbalah, que parece estar hoy más en boga que nunca, tanto en el ámbito universitario como en el más general de la cultura occidental, es decir, donde se hace más sentir la necesidad de Dios, se suele concebir como un conocimiento enciclopédico de la ciencia esotérica judía, como una acumulación de información sobre una serie de corrientes del pensamiento, concretamente el pensamiento místico, comparable con lo ocurrido en el sustrato místico y misterioso de otras religiones. Pero, y he aquí un dato curioso que nos va a marcar la diferencia de la Kabbalah con las otras tradiciones místicas. Quien recibe la Kabbalah no se llama Mekabel, que sería el activo de recibir, el receptor activo, como cabría esperar, sino Mekubal, no el que recibe, sino como el que es recibido en pasivo. Y aquí empieza el giro de 180 grados al que les invito para intentar salir del terreno del conocimiento puro y de la información, en el que no quisiera situar esta breve presentación, para entrar juntos en el terreno de la experiencia. Creo, sin embargo, que el término Mekubal no es comparable con el de iniciado o alguno de sus sinónimos, porque designa lo especial y lo específico del itinerario místico descrito por la Kabbalah. ¿Cuál es la real diferencia entre Mekabel, el que recibe, y Mekubal, el que es recibido? Pues bien, mientras Mekabel significa receptor, como hemos dicho, y define a un mero receptáculo de información, Mekubal significa ser aceptado, ser recibido, donde ha de ser recibido un ser transformado por lo que sabe. El saber al que ha sido iniciado no se queda en el cerebro, sino que ha transformado la vida, la conducta, la palabra y el pensamiento del receptor. Por lo tanto, ese alma elevada está a punto de ser recibida en los palacios de la revelación. Al haberse puesto en marcha por medio del conocimiento, en el omega, en el final, en la tav, hay una fuerza especial que la está aspirando hacia la plenitud del saber, del sentir y del experimentar en la vida cotidiana ese saber. En esas moradas interiores nadie puede entrar sin ser invitado, nadie puede forzar la entrada. No se accede por haber adquirido gran cantidad de información sobre conceptos místicos, sino por méritos propios, entre los cuales el saber es uno, pero los más importantes niveles son la ética personal y la solidaridad con todo lo creado. Esas son las primeras exigencias. Conviene pues recordar que el término Kabbalah implica no solamente la idea de iniciación, que se percibe ya en su etimología, Kabel, es decir, algo que se recibe, algo al que alguien me ha iniciado, sino que implica igualmente un factor importante de revelación, de intuición personal, un llamamiento a la creatividad de cada uno, que ha de surgir de la experiencia mística. Aquí prima la relación de maestro a discípulo, que es muy diferente de la relación de maestro a alumno. Esta última es impersonal. La de maestro a discípulo, como vamos a intentar describirlo, es una implicación total en la vida del otro. En realidad, la iniciación consiste en la labor del maestro, que desarrollará los elementos de creatividad ya presentes en el futuro Mekubal. Por supuesto, la Kabbalah no se puede enseñar ex cátedra, por tratarse de un diálogo íntimo
entre el iniciador y el iniciado, entre los cuales llega a establecerse una relación personal e íntima como un diálogo sin palabras entre dos almas. Los grandes maestros son aquellos que se muestran capaces de leer el alma del discípulo que tiene a su lado con la misma nitidez que cualquiera de nosotros lee las facciones o el aspecto físico de nuestros semejantes. Así es como se comporta el maestro que inicia a su discípulo, que no alumno, a la Kabbalah. En tan singular diálogo que mantienen ambos durante la iniciación, la labor del maestro consiste en descubrir cuáles son los elementos de creatividad y las coordenadas morales y espirituales del futuro Mikubal. Y ni que decir tiene que el maestro generosamente aspira a verse superado por sus discípulos en el ascenso hacia la de Bekut, el mundo de la intimidad con lo divino. Es cierto que existen algunas coincidencias entre la Kabbalah y el desarrollo griego o cristiano del saber esotérico, pero existen tantos otros aspectos específicos en la tradición mística judía que, aunque otras tradiciones empleen los mismos términos, conviene tomar precauciones para no establecer sinonimias precipitadas. Lo más probable es que las mismas palabras no se refieran a lo mismo. Entre paréntesis, he de puntualizar para destacar el papel de la tradición que la Kabbalah no consiste otra vez en hacer cábalas, sino en recorrer un camino que ya está trazado, preferentemente de la mano de un conocedor de sus vericuetos y sobre todo a la velocidad adecuada a cada uno de los caminantes. Uno de estos elementos específicos de la mística judía es, por ejemplo, la relación entre halajá y Kabbalah. La halajá, como ustedes saben, es la ley tradicional judía, cumplimiento de las leyes dietéticas, del reposo sabático, de la pureza familiar, importantísima para entender el misticismo de la escuela de Safed, a la que nos vamos a referir hoy, una escuela de raíz hispana. Muchos movimientos esotéricos que al principio aparecen como marginales acaban siendo marginados y hasta perseguidos por las jerarquías religiosas establecidas. ¿Por qué? Pues por su carácter innovador, por su individualismo o por la contestación a los dogmas oficiales que pueda surgir de su seno. En el judaísmo no ocurre nada parecido. Los místicos no son anacoretas, no son ermitaños, sino que viven y rezan con todo el mundo, respetando estrictamente la halajá, la ley común, es decir, el caminar como judío por la vida, de acuerdo con las normas tradicionales establecidas por Dios. Ese matrimonio feliz entre la halajá, el mundo de la ley, y de la doctrina rabínica por un lado, y por el otro, el mundo de la Kabbalah, de la Bekut, de la unión con Dios, es absolutamente original en el desarrollo del pensamiento místico y casi privativo del pueblo de Israel. Para entender correctamente la especificidad de la Kabbalah en Safed, en el siglo XVI y siguientes, debo recordar sus antecedentes. El primero, los temas místicos están presentes ya en la Biblia, concretamente en el relato de la creación del universo que abre el libro de Génesis, así como en el libro de Ezequiel en su primer capítulo. El primer aspecto lo vamos a estudiar durante el día que está en el programa. En la tradición judía son conocidos como Maaseh Bereshit y Maaseh Merkabah, es decir, la obra del comienzo y la obra del carro celestial. Ambos describen la estructura mística del universo. Ustedes leen el silencio. Amén. El segundo antecedente de la Kabbalah en Safed es que los temas místicos están presentes en distintos pasajes del Talmud y no solamente de la Biblia, en los que se alude, por ejemplo, a los Sitre Torah y Razé Torah, los secretos de la doctrina divina, la llamada también Chokhmah Nistara, o ciencia esotérica, que sigue presente en la época de los Geonim, posterior al Talmud, y los sabios que la comparten serán conocidos como Yodeh Hen, donde la palabra Hen, que significa gracia,
está formada por las iniciales de Chokhmah y Mistarah, o saber esotérico. Antes de dejar el Talmud, debo recomendar la lectura de un texto sumamente y el estudio de un texto sumamente revelador que se encuentra en el Tratado de Hagigah, página 14b. Arba'a nichnesu Pardes. 4 penetraron en el Pardes, en el paraíso. Pardes, curiosamente, son las letras de Sefarad. Pardes significa literalmente vergel, pero esta palabra se considera compuesta por las iniciales de otros 4 vocablos que expresan distintos niveles de conocimiento de la palabra divina, que son Pardes, Peshat, Remes, Derash y Sod. De los 4 que penetraron, nos enseña el texto del Talmud, solo uno fue capaz de realizar el arduo y difícil recorrido del Pardes y salir ileso, indemne. Fue el famoso sabio del siglo II llamado Rabbi Akiva. Fíjese, del siglo II. Un siglo después de la destrucción del templo, hay un plus de revelación a Rabbi Akiva, del cual dice el Midrash que el mismo Moisés, nuestro maestro, estaba celoso al descubrir que a él, varios siglos antes, no le había sido revelado lo que le fue revelado a Rabbi Akiva. Una prueba más de que después de la destrucción del templo, Dios tuvo piedad de su pueblo y a través de Rabbi Akiva, como un segundo Moisés, le mandó una continuación de esa revelación infinita. Kol Gadol Velo Yasaf, una voz grande, inmensa, infinita, que no se interrumpe ni se interrumpirá jamás. Ahora vamos a entrar ya de lleno en los cabalistas de Safed, pero estos conceptos y sus antecedentes era necesario dilucidarlos antes de avanzar ahora en la originalidad del pensamiento de la escuela de Safed, del cual nos estamos nutriendo hasta hoy. Tras la expulsión de los judíos de España en 1492, se produjo un auténtico seísmo en el pensamiento judío, y particularmente en la Kabbalah. Esta sufrió un cambio radical, a la vez cualitativo y cuantitativo. Nos ocuparemos primero del cuantitativo dentro de un momento. La Kabbalah va a ocupar a partir de 1492 un lugar prominente, importantísimo en el pensamiento judío, desplazando a las corrientes racionalistas tradicionales, incluso a las corrientes del Pshat, primer camino del Pardes, el sentido literal. Para mejor describir este fenómeno, debo citar el interesantísimo artículo escrito por la profesora de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Rachel Lior. Este artículo, comentado en el libro Judíos entre musulmanes y cristianos, publicado por el catedrático Don Ángel Sáenz Vadillo en la editorial El Almendro, está basado en los trabajos de 3 grandes investigadores de la historia de la Kabbalah, Baer, Aescholi y Scholem, entre otros. Rachel Lior describe aquí cómo el pueblo judío no se dejó abatir por la expulsión de España. Aunque la consideró como una catástrofe sin parangón, desde la destrucción del Templo de Jerusalén, que significó la pérdida de la independencia nacional, el pueblo judío elaboró sin embargo una respuesta capaz de permitirle asumir lo ocurrido y sentar las bases ideológicas de su renacimiento nacional. ¿Cómo y dónde se elabora esa sorprendente respuesta colectiva judía ante la expulsión de 1492? Pues entre los cabalistas de Safed. El círculo de Safed nace casi inmediatamente después de la expulsión, en los 30 o 40 años siguientes. Lo forman principalmente sefaradim, oriundos de la península ibérica. Hasta entonces, en todos los países de la nueva dispersión, la reacción judía ante la expulsión, el Gerush, se había caracterizado por el silencio casi absoluto de sus contemporáneos. Es un poco lo que pasó después de la Shoah. Los supervivientes no hablaban, no hacían declaraciones. La mayor parte de los comentaristas judíos, como Rabbi Yehudá Ben Huerga o Rabbi Yosef Cohen, insisten en que la clave explicativa de ese nuevo exilio dentro del exilio, vivido por sus víctimas como una verdadera Shoah, catástrofe, no la constituían factores económicos ni sociopolíticos. Tampoco se podía explicar la expulsión como resultado del odio de otras religiones u otras sociedades hacia el judío. La única explicación posible
residía en los propios errores cometidos por el pueblo judío. ¿Cómo pudo nacer de una teoría autoinculpadora el ansia de redención y de recuperación de la esperanza y la dignidad nacional, capaz de animar, o mejor dicho, reanimar a todo un pueblo? Para los cabalistas de Safed que elaboraron este nuevo aspecto de la doctrina, la respuesta era sencilla, muy sencilla. Si el error es solo imputable al pueblo judío, también la clave de la redención debe estar en su mano. Lo importante a partir de entonces era no dejar la llave del futuro en manos de nadie. Ese es esencialmente el mensaje de los cabalistas de Safed. Volver a poner la llave del retorno y del regreso al hogar ancestral en la tierra de Israel en las manos del pueblo judío. El retorno espiritual y el retorno físico. Y ese será precisamente el mayor logro de la escuela de Safed. Lo alcanzarán elaborando un nuevo sistema de pensamiento, una nueva idea de la relación que une a Dios con el universo y en particular con la humanidad y el pueblo judío. La nueva visión, revelada ahora, irá acompañada por un vocabulario prácticamente creado para la circunstancia. Casi inmediatamente surgirán las obras que traducirán en términos nacionales e incluso nacionalistas el nuevo impulso intelectual que mucho más tarde animará movimientos mesiánicos de masas, como el de los seguidores de Shabbatai Tzvi en el siglo XVIII, llegando a inspirar siglos más tarde al mismo sionismo político. Permítanme repetir que el cambio producido en la Kabbalah española, trasladada a Safed, no fue solamente cuantitativo, sino también cualitativo. Empecemos por el cuantitativo, más fácil de describir. El libro del Zohar, considerado como la suma mística del judaísmo, recopilado o redactado en España entre los años 1270 y 1300 por Rabbi Moshe de León, fue impreso por primera vez en Ferrara en 1558. Pero varias copias manuscritas habían sido ya puestas en circulación mucho antes. Sus comienzos fueron más bien modestos, pero no tardó en convertirse de obra para iniciados en un libro de lectura popular que acompañaba las meditaciones y lecturas sabáticas. El Zohar, como ustedes saben, está construido siguiendo el ritmo de las secciones semanales de la lectura de la Torá, del Pentateuco, que tiene lugar en la sinagoga desde la fiesta de Simchat Torah, septiembre-octubre, hasta la misma fiesta del año siguiente. Gracias a esta presencia semanal en círculos cada vez más extendidos, el libro del Zohar se convierte junto a la Biblia y al Talmud en un factor determinante del desarrollo del pensamiento judío en los siglos posteriores, hasta el punto que sus devotos lectores no le llamarán sencillamente el Zohar, sino HaZohar HaKadosh, es decir, el santo libro del esplendor. Hasta aquí la descripción del cambio cuantitativo que se opera en la mística judía, ahora popularizada a través de toda la cuenca del Mediterráneo, a partir de ese nido de águilas que es la ciudad galilea de Safed. El nombre hebreo de Safed, Tzfat, quiere decir también visión. Curioso, ¿verdad? En cuanto al cambio cualitativo, este resulta aún más sorprendente. La nueva Kabbalah nacida en Safed será decididamente apocalíptica y provocará un giro de 180 grados en el pensamiento místico y en su versión ahora popularizada. Y es que hasta entonces la Kabbalah se había presentado como una copia de la Gnosis. Era la aventura de Dios creando el mundo lo que más preocupaba a los Mekubalim, mas a partir del momento de la expulsión de España ya no es el pasado, ni siquiera el origen de la creación lo único que preocupa a los Mekubalim, sino la historia presente y concreta del pueblo de Israel y sobre todo su proyección en el futuro. ¿Qué va a ocurrir con este pueblo enfermo, disperso, perseguido? La Kabbalah de Safed va a construir un Vademekum, un manual que va a acompañar al pueblo judío sin patria y sin recursos hacia la recuperación de su autoestima y de su identidad, proveyéndole de una patria portátil, intelectual y sentimental a la vez, un sueño que acabará conduciéndole paso a paso hasta su realización en 1948 con el renacimiento del Estado de Israel. La expulsión, desde esa perspectiva, es considerada como los dolores de parto del Mesías. No es una catástrofe que desemboca en la muerte, es un movimiento que va a desembocar en una nueva realidad, el tema de los Heile Mashiach,
los dolores del alumbramiento del Mesías, el parto de la era mesiánica, es indispensable para entender la doctrina de la escuela de Safed, de la cual aún hoy, y sobre todo hoy, nos estamos nutriendo. Esta escuela tiene dos maestros, Rabbi Moshe Cordovero y Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi. Rabbi Moshe Cordovero era cuñado y discípulo de Rabbi Moshe Halevi el Kabetz, autor del famoso himno que ustedes acaban de cantar, conocido como el Ejado-Di, que las congregaciones judías del mundo adoptaron hasta hoy para abrir con él el rezo de la víspera del Shabbat, el día de la semana consagrado a Dios. Traduciré al menos algunas estrofas. Este himno contiene prácticamente todo el programa que la escuela de Safed desarrollaría a lo largo de los años para abrir al pueblo judío el camino de la liberación del duro exilio en que se hallaba sumido, y además estos versos habían de inspirar el pensamiento y la obra de varias generaciones de místicos hasta nuestros días. Dice así: Lejado di Likrat Kalá, ven, querido mío, al encuentro de la novia, recibamos al Shabbat. Santuario real, ciudad majestuosa, levántate, sal de la confusión, basta ya de morar en el valle de los llantos. Él, Dios, se apiadará de ti. Sacúdete el polvo, levántate, viste tu ropaje de gloria, pueblo mío. Por medio del descendiente de Ishai de Betlehem, acércate a mi alma, redímela. Despierta, despierta, pues ha llegado tu luz. Levántate, brilla, despierta, despierta, entona una canción, que la gloria divina se ha manifestado en ti. No sufrirás más vergüenza ni oprobio, no te dejes avasallar, no sufras. En ti hallarán refugio los desamparados de mi pueblo, y volverá a ser reconstruida la ciudad en su colina. A diestra y siniestra te extenderás, y al Eterno exaltarás. Por medio del hombre descendiente de Pérez, nos alegraremos, jubilaremos. Como se ve, no se trata de un poema más, sino de todo un programa de acción. La ampliación de esa línea de pensamiento y su sustentación en conceptos místicos enraizados en la tradición será precisamente la obra que emprenderá Rabbi Yitzhak Luria. Uno de sus discípulos predilectos, Rabbi Haim Vital, se encargará de difundirla, ampliadas por la difusión del Zohar. Las enseñanzas que van a emanar de Safed a partir de 1530 no tardarán en extenderse por las orillas del Mediterráneo, alcanzando incluso los confines del continente europeo. Rabbi Moshe Cordovero, cuñado, como dijimos, de Rabbi Shlomo Kabetz, el autor del Ejado-Di, vivió solo 48 años. Parece ser que la generación no merecía más revelación. Se ha intentado resumir toda su inmensa obra en esta única frase: Dios es toda la realidad, pero toda la realidad no es Dios. Con sus enseñanzas, Rabbi Moshe Cordovero fija la frontera infranqueable entre el teísmo judío y el panteísmo pagano. Es indispensable recordarlo para poder entender el desarrollo posterior de la Kabbalah en Safed. El conflicto entre tendencias teístas y panteístas que Rabbi Moshe Cordovero describe en su obra seguirá estando presente en las generaciones posteriores y atravesará la doctrina de Rabbi Yitzhak Luria. Rabbi Moshe Cordovero nos dejó dos obras fundamentales: Pardes Rimonim, el jardín de los granados, y Or Yakar, la luz preciada, sistematización de la Kabbalah en forma de comentario temático del Zohar. En ambas se exponen unos conceptos que volveremos a encontrar más tarde en Rabbi Yitzhak Luria. Es la idea de Or Yashar, luz recta, y Or Hazer, luz reflejada, según la cual el receptor de la luz no queda anulado por ella, sino que conserva su personalidad, no se deja anegar, no se ahoga en la luz, no se niega a sí mismo, no niega su yo ni su individualidad, mostrándose capaz de repercutir la luz, de reflejarla. Esta no desaparición de la individualidad también es un elemento fundamental. Significará, por ejemplo, en su traducción a términos nacionales, que la catástrofe, esta terrible Shoah que fue la expulsión, aún reciente entonces, suponía ipso facto una nueva revelación. Y por eso mismo una nueva esperanza
para el pueblo perseguido en medio de la oscuridad, al reflejar la luz que acompaña a toda manifestación divina, incluida la del dolor. La primera consecuencia de esta esperanza redimitiva será el shabbataísmo, el rebrote mesiánico. Estamos ahora muy lejos de toda la teología racionalista medieval y, por supuesto, de la filosofía. De los racionalistas, por ejemplo, se decía en los círculos místicos de Safed, pertenecen a Samael, a Satán, y a Amón y No, sus lugartenientes, los pilares del pensamiento egipcio. Y son ellos quienes han alargado la dispersión. Así quedó plasmado en un libro anónimo, el Kafa Ketoret, anterior a la época de Rabbi Yitzhak Luria. Y ahora vamos a abordar el descubrimiento de la vida y obra de quien fue la figura central de la Kabbalah en Safed, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, nacido en 1534, que dejó este mundo en 1578. De padre Ashkenazi procedente de Europa y madre sefardí, Rabbi Yitzhak Luria pasó sus primeros años en Jerusalén. Su padre falleció muy joven. Su madre se trasladó entonces con el niño a casa de un hermano suyo que residía en Egipto. El joven se reveló como estudiante excepcional. Estudió con Rabbi David Ben Zimra, uno de los grandes maestros de su generación, perteneciente a la estirpe de los grandes pensadores hispanos en el exilio, y colaboraba además con su otro maestro, Rabbi Bezalel Ashkenazi, en la redacción del célebre comentario talmúdico conocido como Shita Mekubetzet. Una vez más, la unión del mundo de la halajá, la ley tradicional y la mística. Tras contraer matrimonio con una prima suya, Rabbi Yitzhak se retiró con su esposa a una isla cercana al Cairo, donde compuso su única obra, un comentario a una de las secciones más difíciles del Zohar, el Sifrat Seniotá, el libro de lo oculto de lo oculto. Hacia 1569 llega a Safed, donde su fama como cabalista ya le había precedido y donde transcurrirán los 3 últimos años de su corta vida, pues solo vivió 38 años. Una vez más, la generación no mereció más revelación. Sin embargo, logró crear una escuela de pensamiento que lleva su nombre, hasta el punto que toda la Kabbalah de Safed se suele considerar Kabbalah luriánica, cuando no es así. Existen 3 traducciones de esa Kabbalah, siendo la del Hakim Vital la más extensa e importante. Rabbi Yitzhak Luria, conocido también como Hagariah Kadosh, el León Santo, escribió 3 cortos himnos que se cantan durante las 3 comidas rituales del Shabbat, la del viernes por la noche, la del Shabbat al mediodía y la Seudah Shilishit, antes de la puesta del sol. Saben ustedes que la comida representa la unión de lo material con lo espiritual. A través del hombre es como el ascensor de toda la creación, al ser la cúspide de esa pirámide interdependiente que es la estructura de la creación. El Shabbat representa para el Rav Ha'ari el matrimonio entre el pueblo de Israel y la presencia divina. Un matrimonio que, como todos, consta de una triple celebración: la noche de la novia, que en el texto de la unidad simboliza la expresión de Yanuhubah, y reposarán en ella, en el Shabbat, la novia; el día del novio, señalado con la expresión en masculino de Yanuhubbo, Shabbat, el novio; y por la tarde de Yanuhubam, en plural, y reposarán en ellos, en la unión de ambos. Israel con la presencia divina. Estos 3 himnos expresan perfectamente la doctrina de esa unión mística, no ya entre el individuo y la divinidad, sino entre el pueblo todo de Israel y la divina presencia. El cambio cualitativo reside en el protagonismo no el del individuo místico, sino el del pueblo todo, adquiriendo así la redención una dimensión nacional y casi nacionalista. Se puede decir que por Rabbi Yitzhak Luria surge una nueva Kabbalah, un nuevo camino de comprensión, una nueva estancia que nos conduce a nuevos paisajes en el amplio campo de la mística. Su portavoz, Rabbi Haim Vital, muere en Damasco en 1620, pero vive lo suficiente, casi 80 años, para redactar todo el sistema luriánico en un libro principal llamado Eitz Hayim, árbol de vida, alusión al árbol de la vida que junto al del saber crecía en el paraíso. El libro contiene 8 capítulos llamados puertas, Shemonah She'arim, la ya conocida noción de pórticos presente en los deberes del corazón de Rabbeinu Hayet Ben Pakudá, gran rabino de Zaragoza,
La misma noción de progresiva penetración en los misterios, simbolizada por las puertas que hay que ir cruzando sucesivamente y que se abren ante cada nueva generación. Los tres conceptos fundamentales de la Kabbalah luriánica, explicada por Rabbi Haim Vital, son Simsum, Sherirat HaKelim y Tikkun. Lo vamos a explicar uno a uno. Para Rabbi Yitzhak Luria, interpretado en el libro Es Hagim, la creación no es posible sin una autolimitación de Dios. Si Dios lo llena todo, no queda espacio para que algo pueda existir fuera de Él. De ahí nuestro sentido de ausencia de Dios. Y por supuesto, no hay espacio para la libertad del hombre. Por eso la perceptible ausencia de Dios, o la capacidad de percibir la ausencia de Dios, que no es una maldición, sino una bendición que hace posible la libertad del hombre. Por lo tanto, para que la creación se haga realidad, se ha de operar un simsum, una autolimitación, un retorno de Dios sobre sí mismo, una concentración o contracción en su interior, para que la existencia de algo otro, si se puede hablar así, sea posible. Cual significa también que cuando uno llega a la intimidad con ese Dios concentrado, lo recibe en su totalidad. Y el ser humano que se atreve a esa aventura y se abre a recibir a ese Dios autoconcentrado, lo recibe de una vez y sirve de guión y de punto de unión entre Dios y su creación. El punto del Simsum no es exterior, sino interior. El punto donde más tarde se va a desarrollar la existencia física. Es un desarrollo interior de Dios. Por lo tanto, no hay nunca ruptura entre la criatura y el Creador. Suerte para la criatura, que siempre encuentra el camino a Dios abierto dentro de sí. Y por si nos hubiera alguna duda, explica Rabbi Yitzhak Luria, que ese espacio interior, infinitamente pequeño, en el que mucho más tarde se va a desarrollar a través de la sefirot del mundo físico, ese punto exiguo se llama Tehir, pureza, porque en su materialidad y espiritualidad persiste el reshimo, la huella, porque es imposible que Dios haya estado allí sin que la luz original del Yehi Or sea luz, Fiat Lux, una luz sin sombra. La luz original no tenía sombra, no había tres dimensiones, ni siquiera cuatro. Esa luz ha dejado siempre centellas dispersas dentro de este mundo material, porque es imposible que exista un espacio vacío de Dios. En hebreo, lo sagrado se llama Kodesh y lo profano Hol, pero etimológicamente Hol no quiere decir profano, sino sencillamente vacío, de la misma raíz que halal, hueco, o halil, flauta, instrumento vacío, vacío de Dios. Es una ilusión. Desde la perspectiva cabalística, la capacidad de vaciarse de Dios solo la posee el hombre cuando hace un mal uso de su libertad. Lo único que puede convertirse en Hol es el hombre y su tiempo. Y eso no es natural en él, casi diríamos que no es humano vaciarse de Dios. Como si un hombre vaciado de Dios dejara de ser humano. Este concepto de Simsum, que parece teosófico, va a tener una traducción personal y nacional. ¿Cómo el vulgo pudo acceder a tan altos conceptos teológicos? Porque la gente sencilla suele trasladar los conceptos más altos a la cotidianeidad de la vida. Esa es nuestra suerte. No haber dejado en manos de los teólogos conceptos tan profundos, ni siquiera en manos de los cabalistas, sino integrarlos en nuestra vida personal, en nuestro quehacer, en nuestra cotidianeidad. ¿Por qué no redactó Haggai Kadosh su sistema? ¿Por qué dejó esa labor a Rabbi Haim Vital? Él mismo lo explica diciendo que la experiencia mística no se puede traducir en palabras que puedan detenerse ante la lentitud del gesto del escriba para plasmarse en un texto visible. El flujo es tan inmediato, es tan potente, que es imposible verterlo a través del brazo y de la mano en la pluma que lo va a escribir.
la palabra se adapta un poco más a la rapidez del pensamiento cuando este es revelación. No es lo mismo Mismor de David que de David Mismor. En los salmos no es lo mismo salmo a David que a David salmo. A David salmo es David el poeta se sentó a escribir un salmo, pero salmo a David es un salmo preexistente que invade al poeta. En ese momento la mano del poeta o se transforma en parte del flujo del pensamiento revelado o es incapaz de escribir y se queda paralizado. Afortunadamente ni el rey David ni otros escritores inspirados, como el mismo Moisés, tuvieron la mano paralizada, sino que al anular su propia voluntad y confundirla con la voluntad reveladora, en este caso de Dios, pudieron su mano y su pensamiento correr al mismo ritmo. Es lo que el Isaac Luria decía, que su revelación era tan potente que él, como ser humano, se sentía incapaz de escribir al mismo ritmo que esa revelación que le brotaba. Para emplear la palabra simsum, el Isaac Luria tuvo que ejercer una cierta violencia contra su propia resistencia a encerrar en palabras el inmenso contenido de su experiencia mística. Simsum, contracción de lo divino, no parecía además un término legitimado por la tradición, porque esa palabra no está mencionada en la Torá. Solo aparece en ciertos midrashim antiguos donde simsum, que hemos traducido por contracción o concentración, significa exactamente retiro, pero un retiro que deja huella. Rabbi Isaac Luria se justifica así: apenas abro la boca, tengo la impresión de que la palabra rompe los diques y desborda. ¿Cómo podría entonces expresar ordenadamente lo que he recibido en mi alma y ponerlo por escrito en un libro? Una vez descrito el simsum, ¿qué ocurre cuando ya se ha producido en el proceso de la creación ese retiro de Dios sobre sí mismo para que sea posible la existencia espiritual primero y la física después? Este proceso lo explican las otras dos ideas teosóficas importantes presentes en la experiencia mística de Rabbi Isaac Luria, Kelim y Shelirat HaKelim. La luz primigenia ha de ser recibida, contenida en unos utensilios que son las sefirot, a la vez concéntricas y jerarquizadas. Como ustedes ya las han estudiado, pues no me alargo en la descripción. Existe una disposición vertical y una concéntrica de las sefirot. Exceptuando las tres primeras sefirot que reciben la luz y la pueden soportar y contener, las siguientes no son capaces de hacerlo. Las tres primeras forman el mundo de Keter, situado inmediatamente debajo del no finito, del En Sof, y los mundos de Johamá y Binah, sabiduría e inteligencia. La luz no hace estallar las tres primeras sefirot. Los kelim, los utensilios de recepción de la luz, no se rompen, pero las siguientes, más débiles, las otras 7, sí se rompen. En las tres primeras solo se producen hendiduras por las cuales se filtra y emana la luz del interior hacia las esferas concéntricas, hacia las exteriores. Pero incluso esa forma ya filtrada de la luz interior resulta demasiado intensa para que las esferas exteriores la puedan soportar. Entonces se produce un quebrantamiento, Shelirat HaKelim, la ruptura de los kelim receptores, y se forman las kelipot, que son los trozos, cáscaras de esos kelim utensilios en los cuales quedan adheridas misosot, centellas de la kedusha, de la trascendencia. Es imposible que la luz haya estado allí sin dejar huellas, incluso en los niveles más inferiores de la sefirot, es decir, de nuestra vida, de nuestra palabra y de nuestro pensamiento. Esas centellas de trascendencia procedentes de las tres primeras sefirot, habiéndose filtrado a través de sus hendiduras, accederán a las esferas que son exteriores hasta llegar a Malhut, reino, la esfera en la que se va a desarrollar el mundo físico en el que estamos inmersos
y del que formamos parte ustedes y yo. Ahora se explica la necesaria labor de reparación, que es el tercer pilar de la mística luriánica, el tikkun. Dijimos Simsum, Shevirat Hakelim y Tikkun. Letaken Olam Bemelchut Shaddai. Reparar el mundo para que sea digno de ser el reino de Dios. Con esta frase termina el judío cada uno de sus 3 rezos diarios. Reparar, reparar y reparar, para que la creación sea capaz de contener las dispersas centellas de santidad, de trascendencia, cada vez más brillantes, cada vez más numerosas. Para Yitzhak Luria, nos estamos encaminando lentamente hacia la última esfera, o en el tiempo, hacia la última era, la Sefirah Malchut, reino. Por eso el Mesías esperado se llama Melech, Melech HaMashiach, rey, y expresa el mayor logro del Tikkun, de las reparaciones de las esferas. Resulta curiosa la imagen que dará Rabbi Eliezer de Fano en Italia al concepto de la ruptura. En su libro Yonat Eilem explica que esa Shevirat HaKelim no es ninguna catástrofe cósmica, por el contrario, es similar a la ruptura de la semilla. Qué belleza de imagen. Esta ruptura no es ninguna catástrofe, es similar, a la ruptura de la semilla en la oscuridad de la tierra, que es lo que hace posible el brote de la vida. El riesgo es idéntico al que asume quien siembra, pues en realidad un grano enterrado estaría destinado a pudrirse y desaparecer. Pero milagrosamente existe un nitzotz, una centella, un gen de vida en el interior de la semilla. Pero esta necesita, trágicamente, romperse para dar vida a una nueva vida. Así es, según Rabbi Eliezer Mipano, cómo la trascendencia accede a la otra edad. Y por eso toda nuestra labor en el mundo consiste en el tikkun, la restauración del mundo. El mundo y la sociedad cuyo futuro está en nuestras manos. El mundo de la asiyá, de la fabricación de una nueva realidad. De aquí solo hay un paso para lograr la interpretación mesiánica de la expulsión. Si la explicación del destierro de Sefarad reside en los propios errores de sus víctimas judías y no en la voluntad de sus perseguidores que actuaron como meros instrumentos, entonces también la redención depende exclusivamente de la iniciativa del pueblo judío y de cada uno de nosotros. Tú fuiste el factor que provocó la catástrofe. Te expulsaron por tus propios errores. Puesto que fue así, tú tienes también la capacidad de reparar, de restaurar, provocando así la esperada resurrección. Obra tuya en el mundo de la asiyá, el mundo de la acción, el mundo de la fabricación de una nueva realidad. Aquí se hace patente la traducción nacional y casi nacionalista que se anunciaba ya desde el principio, pero el matiz que introduce Rabbi Yitzhak Luria es fundamental. Ha empezado el despertar de abajo, que el Zohar describía ya como antesala obligada de la redención final y definitiva. Espero que a través de esta exposición hayan podido ustedes traducir paso a paso lo que eso significa para la experiencia personal de cada uno. Pues ese fue el objeto de esta larga exposición de términos místicos, algunos muy conocidos y manejados por ustedes, otros quizá un poquito más extraños, porque pertenecen a la parte más esotérica y oculta del pensamiento de Rabbi Yitzhak Luria, pero yo creí que era llegado el momento y el lugar y el público necesario reunido para sacar a la luz este inmenso manantial que abrió para nosotros la escuela mística de Safed, de raíz tan hispana y tan judía, como ustedes y como yo. Gracias. Bien, como en el día de ayer está abierto para ustedes un pequeño turno de ruegos y preguntas, así que si alguna persona quiere conocer algún aspecto en concreto de lo que nos ha relatado con su gran sabiduría Raúl Gasol, pues adelante.
Ruegos y preguntas, por favor. Hola, buenos días. En primer lugar, quería dar las gracias. Me ha gustado mucho, muy interesante. Bueno, tendría muchas preguntas, pero quería unos libros que ha dicho usted del árbol de la vida. Creo es que me he perdido un poco. Había dos libros, creo que era un árbol de la vida. Antes ganados puede ser. ¿Perdón? El árbol del saber y el árbol de la vida. Sí. Pero era otro libro más, ha dicho, creo, ¿no? Sí, Etz Hayim, el libro de Rabbi Hayim Vital. Cité el libro de Rabbi Hayim Vital. Puede ser, este libro, Sí. pero ¿de quién era este libro? Ajá. De Jaime, pero Rabbi Hayim Vital fue el discípulo, Rabbi Hayim Vital fue el discípulo predilecto de Rabbi Ishaq Luria, el gran maestro de la escuela de Safed. Rabbi Ishaq Luria, como digo, vivió muy poco, escribió solamente un libro, Sifrat Disneruta, a los 14, entre los 14 y los 15 años de edad, y luego 3 himnos que cantamos el Shabbat. Esa es toda la obra escrita por Rabbi Ishaq Luria, que como ustedes vieron se sentía imposibilitado de recoger el flujo de la revelación al ritmo de su propia escritura. Entonces, como esa revelación solo podía brotar en su palabra, la transmitió a sus discípulos. Y el discípulo predilecto fue Rabbi Hayim Vital, que escribió lo más importante de la enseñanza de Rabbi Ishaq Luria, aunque tiene toda una biblioteca, pero lo más importante del libro que escribió, que resume la enseñanza luriánica, se llama Etz Hayim, el árbol de la vida. Porque, como usted sabe, en el Génesis, para que entendamos por qué el título, ¿no? Hay el árbol del saber y el árbol de la vida. El árbol del saber es el árbol de la ciencia, el árbol donde el hombre distingue entre la verdad y la mentira, entre el bien y el mal, a veces solamente a través de la experimentación descubre la teoría que subyace en una realidad física, y solamente a través de la experimentación vital descubre la diferencia entre el bien y el mal. Pero debajo de esa diferenciación que forma parte del mundo de Binah, es decir, de la distinción, de la separación, de la categorización, que es la forma de actuar del pensamiento científico, está el árbol de la vida. Es decir, no preguntarse por el cómo funciona, sino quién lo hace funcionar. Y como diría el Zohar en los Tikkunim, en los prólogos, hay dos preguntas básicas en el ser humano: el ma y el mi, el qué y el quién. El pensamiento científico racionalista, que no es un pensamiento inferior al místico, es tan necesario como el otro para vivir en este mundo, y tan legítimo, y tan humano. El mundo del pensamiento racional, lógico y científico, adaptado a esta realidad física en la que nuestro cuerpo está inmerso, y con él el alma, es el mundo del que responde a la pregunta del ma, ¿qué? ¿Qué es esto y dónde lo clasificamos? ¿Cómo lo separamos de otras cosas? El mundo de la Binah, ben, entre y entre una cosa y otra. El mundo del pensamiento místico, el lenguaje del alma, tiene otra pregunta, que no es qué, sino quién está detrás del qué. Cuando estoy en el laboratorio, estoy inmerso en el mundo del qué, pero mi pregunta sigue siendo la misma: ¿quién? ¿Quién hizo posible que eso existiera? ¿Quién hizo posible una comunicación entre mi mente infinita y una realidad finita como es la realidad física? ¿Quién hizo posible? ¿Quién? Siempre quién. La relación entre mi alma sin límite y una realidad tridimensional. ¿Quién hizo posible entre mi alma, que tiene su raíz en la eternidad? ¿Quién hizo posible que mi alma, que tiene su raíz en la eternidad, se relacione con algo finito, que tiene un comienzo y un fin? Entonces la pregunta al quién
es la pregunta del árbol de la vida. Es la pregunta que nos debe de atormentar a todos. Cuando vemos a una persona, no debemos de preguntar primero ¿qué? Eso es una pregunta utilitaria. Si es un hombre o una mujer, si es alto, si es bajo, si es gordo, si es delgado, si es rubio, si es moreno. Esos son aspectos colaterales. La pregunta es ¿quién? ¿Quién anima a esa persona? ¿Quién la puso aquí? ¿Quién le da vida? ¿Quién la hace aspirar? ¿Quién la hace soñar? Y ya en esa pregunta está Dios. Porque Dios no es una respuesta en la que uno pueda reposar. Al altar, en el santuario de Jerusalén, no se subía por escalones donde uno podía reposar. Se subía por rampas, o sigue ascendiendo, o se desliza hacia abajo, inexorablemente. Por eso nosotros tenemos que estar animados por la pregunta del mí, y es lo que nos distingue. Es lo que distingue al ser humano, el único capaz de preguntarse quién. Porque es el único ser que no se relaciona con el mundo como un depredador. ¿En qué me puede ser útil este objeto o esta persona? Sino primero, ¿quién? Gracias. ¿Pregunta? Hola, en el tema del Tikkun. Ha comentado que el Tikkun es una redención, si no me equivoco, y que tendríamos que hacer todos una redención para reparar el mundo, para que el Creador, o no, para que la creación sea capaz de recibir al Creador, recibir al Creador. Lo que ocurre es que somos muchos, muchísimos en la Tierra, y todos no tenemos luz. Entonces, ¿quién tiene que hacer la redención? ¿Cuántos? ¿Todos? ¿Unos cuantos? Estamos en una era mesiánica y son muchas dudas, no sé. No sé si me explicaron, no sé cómo... No debemos olvidar la noción básica también en la mística duriánica del reshimo. El reshimo es la huella. Es imposible, absolutamente imposible, que un ser creado por Dios no tenga una centella de trascendencia. Es absolutamente imposible. Si nosotros somos capaces